¿Quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos? Dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a utilizar ahora este comentario para analizar un discurso brillante que dictó esta semana, que pronunció esta semana Steven Fisher. Steven Fisher es el embajador del Reino Unido en la República Dominicana. Es un graduado por la Universidad de Oxford y ya tiene desde el año 2009 en nuestro país y conoce muy bien lo que está sucediendo en materia de comercio, inversión, en materia de justicia, en materia de narcotráfico. Todo lo que está sucediendo lo puede analizar bien. Y este discurso, yo puedo resumirlo en que fue un discurso brillante, brillante, brillante. Pocas piezas yo he tenido la oportunidad de disfrutar tanto como esta de Steven Fisher. Bueno, el embajador del Reino Unido pues inició desplazándose hacia el año 1965, dado que se iba a cumplir 50 años cuando él pronunció el discurso, 50 años de lo que es la revolución de 1965 acá en la República Dominicana. Él se desplazó a los archivos y buscó, bueno, ¿qué decía el embajador en ese momento del Reino Unido acá en la República Dominicana? El embajador Campbell. Ese fue su antecesor ahí en la embajada en 1955, hace ya 50 años. Pues Campbell decía que el producto de esa revolución había sido la causa, lo que lo había provocado esa revolución había sido la injusticia social. La injusticia social y la corrupción, fundamentalmente, esos dos elementos. Había señalado que la clase gobernante estaba utilizando los instrumentos del poder para beneficiarse únicamente de ella y que había despertado ese dominicano paciente y que estaba dispuesto a aceptar las cosas, pero que ya no más, y que había decidido salir a las calles. Así lo analizaba Campbell, el embajador británico en 1965 aquí en República Dominicana. Y se pregunta entonces Steven Fisher, bueno, ¿qué se puede decir 50 años después? 50 años después, entonces, comienza a analizar la situación de pobreza en la República Dominicana y observa cómo la pobreza se ha reducido alrededor de 3 puntos porcentuales en los últimos años, mientras que en otros países se ha reducido 15, 20, 25 puntos porcentuales. Y se pregunta ¿por qué? ¿Por qué en República Dominicana no se logró reducir más la pobreza entre el periodo, por ejemplo, 2005 al periodo 2012? ¿Por qué no se logró reducir más la pobreza? Definitivamente es porque no se sabe utilizar correctamente el gasto público, porque las inversiones públicas no son las adecuadas, porque no se invierte en lo que se tiene que invertir, por ejemplo, en educación. Y señala que el presidente Danilo Medina tiene claro lo que hay que hacer en materia de cómo modificar el gasto público para poder enfrentar la pobreza. Y de hecho, dice el embajador Fisher, que efectivamente la pobreza ha comenzado a reducirse, que todavía falta mucho por hacer, pero ya por lo menos la pobreza ha comenzado a reducirse. Y cuando uno analiza el gasto público, se da cuenta de que sí, que el gasto público ahora se maneja de una forma muy diferente a como se manejaba anteriormente, de que la inversión pública ahora se distribuye más equitativamente y de que ese gasto que se realiza desde el punto de vista del gobierno es un gasto que tiene ahora un mayor multiplicador, es decir, que tiene más capacidad de reducir la pobreza que antes. Pero, dice Steven Fisher, bueno, pero se necesita algo más, se necesita fortalecer la justicia dominicana. No puede continuar la justicia siendo una justicia lenta, una justicia que no es buena para todos, sino que se concentra fundamentalmente en aquellos grupos de poder políticamente conectados para sacar beneficios y no darle la oportunidad al resto de la población de poder tener una buena justicia, que complica la situación por el hecho de que entonces permite que casos de corrupción, casos muy conocidos de corrupción, pues queden sin ningún tipo de sanción. Y dice entonces que además de el gobierno continuar con lo que es su política de inversión en educación, de promoción de las pymes, de promoción del sector agropecuario, como está llevando a cabo el gobierno del presidente Danilo Medina, que él lo ve como una persona bien enfocada, bien orientada y bien preparada para ejecutar ese tipo de política que va a reducir la pobreza. Dice Steven Fisher que definitivamente hay que sacar lecciones de algunos países y ver cómo podemos nosotros utilizar esas lecciones. Son muchas lecciones que ya acá mismo en Tecnopol nosotros las hemos comentado, pero yo le voy a utilizar 2 de los casos
más emblemáticos que utiliza el embajador del Reino Unido acá en República Dominicana, Steven Fisher, para desprender a partir de ahí lecciones que puedan ayudar a la República Dominicana. Toma el caso de Chile. Dice, ¿qué permitió a Chile reducir la pobreza en los últimos años 29% a 14%? ¿Cómo lo logró Chile? Dice que se reunió con algunos amigos y sus amigos le señalaban, primero, crecimiento económico. Dice, bueno, crecimiento económico, eso es bueno porque crea las condiciones para que mejore la masa salarial. Al mejorar la masa salarial se logra reducir la pobreza, porque si tú le das más a los que menos tienen en términos de su oportunidad de trabajar, entonces de esa forma se genera un mayor nivel de ingreso, y como la pobreza se mide fundamentalmente con una línea monetaria, y si los ingresos suben, usted se coloca por encima de esa línea de pobreza y ya usted deja de ser pobre. Pues bien, los chilenos con ese crecimiento económico mejoraron la masa salarial y de esa forma redujeron la pobreza. El incremento del salario promedio, por lo tanto, es una condición necesaria para poder reducir la pobreza. Y también señala Steven Fisher del caso chileno que se requiere insertar más a la mujer al mercado laboral. República Dominicana tiene una muy baja participación de la mujer en el mercado laboral, y dice Steven Fisher, viendo el caso de Chile, así fue que ellos lo hicieron. Entonces, crecimiento económico, aumento del salario promedio y darle la oportunidad a la mujer que entre al mercado laboral. Todo eso se tradujo en un impacto favorable sobre los indicadores económicos y sociales chilenos. Pero Steven Fisher, ya como señalé, graduado en Oxford, que ha vivido también en el Asia y que ha sabido sacar las lecciones asiáticas y específicamente de Singapur, dice, bueno, ¿y cómo lo hizo Singapur? ¿Cómo Singapur, que también nosotros lo comentamos a propósito del fallecimiento de Lee Kuan Yew, pues, ¿cómo lo hizo Singapur? Pues bien, Steven Fisher, el embajador del Reino Unido, dice, bueno, vamos a ver cuáles lecciones. En primer lugar, señala estabilidad política. Estabilidad política. Lee Kuan Yew le dio la oportunidad, 50 años de estabilidad política a ese país. Después de la crisis en 1965, de ahí en adelante, Lee Kuan Yew le dio estabilidad política a ese país. Creó las condiciones para que hubiese una buena sociedad entre el sector público y el sector privado, donde creó las condiciones para que el sector privado pudiera invertir. Es decir, que creó medidas promotoras del desarrollo basadas en un ambiente de negocio que fuera fiable y transparente, que fuera confiable, que las personas supieran, bueno, ¿qué debo yo hacer para invertir acá en Singapur? Bueno, debo cumplir con estas leyes, pero si cumplo con esas leyes, nadie me va a expropiar mis recursos. Sí, nadie te lo va a expropiar. Entonces yo voy a invertir. Eso se lo brindó Lee Kuan Yew, ese entorno favorable para los negocios. Y además, y aquí lo subrayó Steven Fisher, una línea dura contra la corrupción. Y obviamente ahí sí nosotros nos hemos quemado. Acá en República Dominicana hemos repetido una y otra vez esa lección. Esa lección no la hemos aprendido. La lección de la línea dura contra la corrupción que tuvo Singapur, nosotros no la tuvimos. Singapur sabe muy bien el funcionario corrupto que va a la cárcel. En Singapur sabe que si viola ciertas cosas más allá de lo permitido, pues va a la pena de muerte. O sea, esos son cosas duras. Claro, aquí yo no estoy diciendo que debemos tener pena de muerte como los chinos, por ejemplo, en los casos de corrupción, que son miles de chinos que han sido condenados a muerte. No estoy diciendo esto, pero es un caso Singapur, caso claro de una línea dura contra la corrupción. Luego, dice Steven Fisher, además, no hay impunidad para nadie. Es decir, si usted es una persona rica y comete un acto de corrupción, usted va preso. Usted es una persona políticamente bien conectada y comete un acto de corrupción, usted es primer ministro, usted es viceprimer ministro, usted es senador, usted es un congresista, va preso si comete un acto de corrupción. Además de unos cañazos. ¿Por qué? Porque no solamente preso para que la sociedad tenga que pagar por usted, no. Hay una vara larga como de 6, 7 pies, y hay unas personas que se entrenan únicamente para dar cañazos. Cañazos, oigan bien la frase, cañazos, la palabra, cañazos, no estoy diciendo otra cosa, cañazos. Una vara larga, entonces le quitan la camisa, lo amarran, porque si no lo amarran, obviamente hay el corredero y nadie, no lo van a alcanzar a usted, porque usted sale corriendo. Usted lo amarran bien amarrado, y entonces con la caña, esa persona que es un especialista,
que ya está bien entrenado, usted le ve que tiene un brazo así grande aquí, este no, este es normal, pero este es un brazo grande, muy fuerte, y le comienzan a dar cañazos, y dependiendo de lo que usted haya hecho, le dan 10 cañazos, le dan 5 cañazos, 15 cañazos, y así sucesivamente. Hay casos en que al tercer cañazo ya está desmayado la persona, pero por lo general le dan sus 10 cañazos, le dan sus 10 cañazos y eso es que no hay impunidad. Y luego entonces que le dan sus 10 cañazos, lo mandan a la cárcel. Otro elemento que Steven Fisher también comentó son las relaciones raciales impecables que tiene también Singapur. Entonces yo creo que esas lecciones de Steven Fisher, el embajador del Reino Unido acá en la República Dominicana, son lecciones muy importantes. Nosotros le hemos comentado aquí, estamos totalmente de acuerdo con esas lecciones y yo creo que debemos aprenderlas de una vez y por todas, porque eso, así como mencionó a Chile y así como mencionó a Singapur, yo creo que República Dominicana tiene la oportunidad de, si toma esas lecciones, digamos, muy en serio, se puede lograr transformar este país y crear las condiciones de vida, crear condiciones para que mejoren la calidad de vida del país y de todo el pueblo dominicano. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.